No es un lago. Es un océano. Alan Wake no es solo la historia de un escritor que se enfrenta a la oscuridad para recuperar a su mujer. Alan Wake es la historia misma de su propia creación, de la creación, de cómo creador y criatura son indisolubles, de cómo irremediablemente arte y artista se asimilan el uno al otro. Alan Wake es un mensaje en una botella a cualquier creador. Es una advertencia de cómo crear es dar tu propia carne como comida para leones, de cómo la oscuridad es a la vez depredador y origen de la obra. Enfrentarme a analizar Alan Wake me aterra. Si el abismo del folio en blanco ya es suficientemente aterrador por sí mismo, el peso de esta obra se me hace prácticamente insoportable. Esta hoja lleva vacía más tiempo del que he usado en grabar, redactar y editar prácticamente todos mis anteriores vídeos. Pero tal vez la otra serpiente, el terror que me da el no hacerlo, sea aún más poderosa. Hace ya muchos años, una psicóloga me sentó y me condenó con la siguiente afirmación. Tienes que elegir, o creas o eres feliz. Pero yo creo que se equivocó. Como el propio Alan, todo creador es consciente de su condena. La creación implica oscuridad, miedo, ansiedad e impostura. Pero es que su contrario, el vacío, la nada, el no crear, es muchísimo más temible. La hoja de Alan lleva demasiado tiempo vacía, y no por propia decisión. Todas las fiestas, los éxitos y los programas de televisión no han servido para más que para aumentar la carga de su espalda. El mero hecho de recordar el sonido de las teclas de la vieja máquina de escribir, en otro momento hipnóticas, hace caer a Wake en un abismo de mareo y náusea. No es una cuestión de negocio, por más que su amigo y representante Barry presione al escritor por ese jugoso 10%. Tal vez, solo con el éxito de sus anteriores novelas sobre el tácito detective Alex Casey, Alan no tendría que volver a preocuparse por el dinero. Pero algo no estaba funcionando. Alan estaba, pero no era. Fuera de sí, en una eterna anedonia, ni siquiera él mismo se reconocía. Siempre había tenido algo de mal humor, pero nunca había llegado a agredir a nadie como aquel paparazzi. Y lo peor de todo, Alice. Ni siquiera podía encontrar las palabras, pero todo giraba alrededor de ella. El propio miedo a defraudarla, a que por fin se diese cuenta de que estaba casada con un escritor mediocre, a que reconociese a ese impostor de verbo sobrecargado, a que dejase de admirarlo. Ese miedo hacía que Wake fuese un ser comido por la oscuridad. Su propio miedo se hacía real en una gris profecía autocumplida. Cuanto más temía perderla, más se alejaba de ella. Alice, en el último intento de reparar lo que a ojos de Alan estaba herido de muerte, había reservado unas pequeñas vacaciones en Bright Falls, un pequeño pueblo alejado del ruido de la gran urbe. Los peculiares personajes del pueblo recuerdan a una de esas series americanas como Doctor en Alaska, pero salvo el extraño encuentro con la señora de las luces y lo tenebroso de la casera, nada parece vaticinar lo que se viene. El matrimonio llega a Divers Island como si se tratase de una pareja de recién casados. El tocón de madera garabateado con unas iniciales muestra que se trata de un lugar perfecto para el idilio. Alan estaba exultante. Había encendido el generador para alejar el miedo de Alice a la oscuridad, presintiendo que aquella extraña idea de vacaciones podría acabar también con su propia oscuridad interna. Pero esta no es una historia alegre. La gran traición en forma de regalo. Alice muestra orgullosa un escritorio con una vieja máquina de escribir acompañada de la revelación de que todo había sido una emboscada terapéutica. Es en este momento, justo aquí, donde el orgullo de Alan apaga la última chispa de cordura. Ese enfado, casi pueril, esa negación a intentar resolver su problema, esa huida hacia adelante que estaba erosionando poco a poco todo lo que amaba, rompe en una avalancha. La oscuridad se hace patente y reclama a Alice.
Y todo ello con el sonido de una puerta Sabía cerrada que no con me ira. seguiría en la oscuridad. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana, una herramienta que emplear para escribir ficción. Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras. Tal vez ese portazo marque el fin de la realidad y el descenso al subconsciente de Wake. Pero como el propio juego indica, el terror y la lógica son incompatibles. Como en un extraño déjà vu, Alan vive un accidente de coche y se despierta en el bosque con una tremenda jaqueca. No recuerda nada, solo hay una cosa clara. Alice no está con él. Tras explorar la zona, Alan encuentra en el maletero, colocado como si el destino lo hubiese hecho a propósito, el libro del Dr. Hartman, ese medicucho al que Alice quería que visitase. El título de la obra, El dilema del creador. Y voy a abandonar ahora aquí, al menos durante un rato, la narración de lo que sucede en el juego. A partir de este momento, del accidente, de la discusión, la narrativa del juego se vuelve difusa. El juego parece tener una estructura lineal. Wake va superando cada uno de los escollos para llegar al final del juego, pero las propias pistas en el juego nos sugieren lo contrario. Los capítulos de La noche se levanta, o el hecho de que Alan pueda leer los textos que él mismo ha escrito antes de haberlos escrito, nos hace ver lo que más adelante se nos dejará claro. En la creación artística, sobre todo en el género del terror, el tiempo nunca es lineal. En la obra, el tiempo nunca es una línea, es una espiral, un remolino. Cosas que suceden antes o después, o incluso que son solo posibilidades, como universos alternativos de una rara interpretación cuántica. Creo que por eso es un sinsentido intentar dilucidar si la historia de Alan Wake es un sueño o una pesadilla, si de verdad la mujer murió ahogada en el lago, o si fue realmente secuestrada, si Alan escribió su novela en La semana perdida, si fue Thomas Zane quien lo hizo, o si todo fue una novela escrita en la comunidad del rascacielos de Nueva York. Todas esas posibilidades son igualmente verdaderas y falsas en la obra, pero todas apuntan a lo mismo, a la sombra. Dicha oscuridad toma aquí una forma cuasi material. Es por eso que el combate en Alan Wake es tan particular. Nadie puede enfrentarse a sus demonios con un revólver. Antes de poder disparar, Alan está obligado a usar la luz de la linterna. Tiene que enfocar sus miedos, iluminarlos, enfrentarse a ellos cara a cara y quemar la coraza de la oscuridad que los protege. Pero la linterna es aún algo más. Al final del juego, vemos que esa misma linterna que hasta ahora había servido para iluminar los propios miedos de Alan es la herramienta de la propia creación, pues la luz transforma las palabras en objetos. No hay creación sin trauma, no hay creación sin dolor. Solo iluminando sus demonios es posible la narración. Y es que en esta historia, en la historia de todo creador, la oscuridad es el principio y el final. Un relato que se vuelve luminoso según se va escribiendo. Una historia oculta que se desvela. Como el escultor que simplemente elimina la piedra sobrante. Y volvemos aquí a ese dilema del creador del que habíamos hablado antes. A esa bifurcación tramposa. Y voy a intentar ser aquí muy claro, casi infantil. El artista, sea cual sea, tiene que enfrentarse a tomar la decisión de sufrir por no crear o sufrir creando. Alan tiene que elegir, o se transforma en quien no quiere ser y deja que la depresión deprede todo lo que quiere, o vive su creación terrorífica enfrentándose de una vez por todas a sus miedos. Pero la oscuridad tiene sus propias normas. Alan pretende en principio resolver el problema como si uno de los casos de Alex Casey se tratase. Sus viejos trucos, sus viejos éxitos. La fórmula clásica de escapar del bloqueo haciendo lo que siempre ha hecho. Una novela de detectives en la que su mujer simplemente ha sido secuestrada. Pero pronto la oscuridad hace patente que se trata de algo más. Esta historia no es un thriller de suspense, es una historia de terror. La lógica, la investigación, las pistas no sirven para luchar contra la propia oscuridad. La cruda realidad de la salud mental. No hay culpable físico al que disparar. El monstruo es interno, irracional, caótico y no responde a pistas, sino a emociones. Es el agente Nightingale absorbido por su sombra.
Aceptar que la lógica no funciona parece colocar a Alan en una posición contraria. Aceptar la propia locura. El final fácil. Todo ha sido un sueño, una alucinación causada por el dolor. O al menos así se lo confirma el Dr. Hartman. El intento de la creación desalmada. Durante un momento, Alan parece aplacar a las sombras, pero estas solo han sido domesticadas temporalmente. Por eso, vuelven mucho más fuertes. Esto es pretender crear sin implicación. Convertir el arte en un trabajo de oficina. Puede funcionar durante un tiempo, pero no mata al monstruo. La idea de que el verdadero peligro para un artista no es el bloqueo total, sino conformarse con crear obras vacías que no solucionan el trama subyacente. Y si la lógica del detective no funciona, y la creación vacía del psiquiatra tampoco, la mente de todo creador aún guarda una tercera vía de escape, la más brillante, y paradójicamente, una de las más asfixiantes. La evitación absoluta, la encarnación de Cynthia Weaver, la Señora de la Luz. Cynthia lleva décadas viviendo atrincherada en una central eléctrica, rodeada de focos, cambiando las bombillas de forma obsesiva en un estado de paranoia constante. Ella cree que ha vencido la oscuridad simplemente porque no le permite entrar. Pero la realidad es que Cynthia no es libre. Es una prisionera dentro de una jaula de luz artificial. A nivel psicológico, esta es la tiranía de la evitación. Esa presión, a veces externa y a veces propia, que nos exige mantener una positividad enfermiza. El mantra de no pienses en cosas tristes, mantente siempre ocupado, no dejes de sonreír. Es el intento desesperado de acallar la sombra sepultándola bajo una luz cegadora, ignorándola por completo. Pero ignorar el vacío no hace que desaparezca. Acallar a la sombra a base de focos te obliga a vivir en un estado de ansiedad perpetua, agotador, aterrorizado de que en cualquier momento, con el más mínimo despiste, una sola bombilla se funda y la noche te devore. No puedes vivir la vida si estás constantemente huyendo de que caiga el sol. Para un artista, para Alan, intentar beber en esa luz perpetua es negar la mitad de su propia existencia. Es negarse a bajar al sótano de su propia mente por miedo a lo que pueda encontrar. Alan ha transitado por el duelo de su incapacidad para crear, y por fin se hace cargo. Ha entendido que la creación es siempre una historia de terror. Y el género tiene sus propias normas. Nadie sale indemne de una historia de terror. Pero hay una tragedia aún más silenciosa en este proceso. A menudo olvidamos que la depresión no es un acto solitario. Mientras Alan se pierde en su lucha interna, el mundo real tiene que lidiar con Mr. Scratch. Scratch no es solo un doppelganger malvado del videojuego. Es la versión de todos nosotros mismos que dejamos atrás cuando la oscuridad nos consume. Es esa cáscara irritable, cruel y egoísta que castiga a los que más nos quieren mientras nosotros estamos ausentes. Es el Alan que Alice tiene que aguantar en casa cuando él ya no está ahí emocionalmente. Es el recordatorio de que nuestra sombra no solo nos devora a nosotros, sino también devora a quienes intentan sujetarnos la mano. Por eso el final de esta historia no puede ser una simple victoria. Cuando Alan observa Codron Lake, no está mirando a una masa de agua. Está mirando fijamente al abismo de su propia depresión y a la página en blanco. Sabe que no hay un final feliz gratuito. La única alternativa posible es sumergirse de lleno en el trauma del que llevaba meses huyendo. Un intercambio equivalente. Alice por Alan. Este no es el clásico rescate del héroe, es el peaje definitivo del artista. Para que la obra tenga verdad, para que logre alterar la realidad y salvar lo que ama, el creador tiene que dejarse consumir por ella, entregar un pedazo de su cordura a cambio de la obra. Pero al hundirse en la oscuridad para escribir ese final, Alan se da cuenta de la verdadera tragedia. El bloqueo del escritor no era un bache temporal. Su enfermedad no era un problema aislado con una solución fácil. Al encadenarse a la máquina de escribir en el fondo del abismo, comprende la inmensidad de la bestia a la que se enfrenta. No es un lago. Es un océano.